Las estructuras de ambiente. La colocación que resume el aspecto organizacional del entorno no agota, sin embargo, el sistema del interior moderno que se funda en una oposición. Culturalidad y censura, no solamente por los asientos, sino también por todos los objetos. La culturalidad es hoy de rigor lo mismo que el cálculo. Antaño los muebles confesaban su función. La función nutricia y fundamental de la casa se advierte claramente en las mesas y en los aparadores de comedor pesados, ventrudos, bastante significativos maternalmente. Si su función era tabú, se eclipsaban absolutamente como la cama en la alcoba. Hoy todavía la cama en medio proclama la conyugalidad burguesa, mas no la sexualidad, evidentemente. Hoy en día ya no hay cama, se ha convertido en asiento, diván, canapé, taburet o bien se ha escondido en el tabique. Ya no por censura moral, sino por abstracción lógica. La mesa se vuelve baja, se descentra, ya no pesa. La cocina entera pierde su función culinaria y se convierte en un laboratorio funcional. Y esto es un progreso, puesto que el entorno tradicional en su franqueza era también el de la obsesión moral y el de la dificultad material de vivir. Somos más libres en los interiores modernos, pero esto va acompañado de un formalismo más sutil y de una nueva moral. Todo significa la transición obligada del comer, del dormir, del procrear, al fumar, al beber, al recibir, al discurrir, al mirar y al leer. Las funciones viscerales desaparecen ante las funciones culturalizadas. El aparador del comedor contenía manteles y servilletas, vajilla, alimentos, pero los elementos funcionales están consagrados a los libros, a las chucherías, al bar, al vacío. El término refinado, que con el de funcional es uno de los términos de batalla de la decoración dirigida, presume claramente esta constricción de la cultura. Las habitaciones han cambiado los símbolos de la familia por los indicios de la relación social. Ya no son la decoración solemne del afecto, sino la no menos ritual de la recepción. Si se observan de cerca los muebles y los objetos contemporáneos, se ve que conservan ya con el mismo talento que el que mostrarán los invitados a la velada, que se mezclan y se desenlazan con la misma libertad y que no hay necesidad de trabajar para vivir. Es cierto que la cultura ha desempeñado siempre este papel ideológico de apaciguamiento, sublimar las tensiones ligadas al reino de las pulsiones, proveer, más allá de la materialidad y de los conflictos del mundo real, el reconocimiento del ser en una forma. Esta forma que a pesar de todo da testimonio de una finalidad y asegura la reminiscencia viviente de la envoltura fundamental, es sin duda más apremiante aún en una civilización técnica, simplemente como la realidad a la que refleja y desconoce al mismo tiempo. Esta forma hoy en día se sistematiza. A una tecnicidad sistemática corresponde un culturalismo sistemático, es a este culturalismo sistemático al nivel de los objetos a lo que llamamos ambiente. Los valores de ambiente, el gestual y las formas. Cuando al hacer el análisis de los valores de ambiente se emprende el estudio de las formas funcionales o indiferentemente perfiladas, dinámicas, etc., se ve que su estilización es inseparable del gestual humano relacionado con ella. Esta significa siempre una elisión de la energía muscular y del trabajo, elisión de las funciones primarias en provecho de las funciones de relación y de cálculo, elisión de las pulsiones en provecho de una culturalidad. Todos estos procesos tienen como mediación práctica e histórica al nivel de los objetos la elisión fundamental del gestual de esfuerzo. El pasaje de un gestual universal de trabajo a un gestual universal de control es allí donde termina definitivamente una posición relativa milenaria de los objetos, su rango antropomórfico en la abstracción de las fuentes de energía. La gestual tradicional, el esfuerzo. Mientras la energía invertida es muscular, es decir, inmediata y contingente, la herramienta permanece arraigada en la relación humana, simbólicamente rica pero estructuralmente poco coherente, aunque formalizada en un determinado gestual. La utilización de la energía animal no constituye un cambio cualitativo. Para civilizaciones enteras, la energía humana y la energía animal son equivalentes. Esta estabilidad de la energía trae consigo el estancamiento de lo instrumental. La posición relativa de la herramienta o del objeto manual casi no cambia a través de los siglos. Esta relación profunda, gestual del hombre con los objetos, en la cual se resume la integración del hombre al mundo y a las estructuras sociales, puede ser de una gran plenitud que advertimos con su belleza recíproca. Su estilo, hay que añadir que esta relación es un constreñimiento
que paralelamente al de las estructuras sociales opone obstáculos a una verdadera productividad. Complejos de gestos y de fuerza, de símbolos y de funciones, ilustrados, estilizados por la energía humana. Admiramos esas hoces, esas canastas, esos cántaros, esos arados que abrazan las formas del cuerpo, del esfuerzo y de la materia que transformaban. Pero el esplendor de esta relación de conformidad queda subordinado al constreñimiento relacional. El hombre no está libre de sus objetos, los objetos no están libres del hombre. Se necesita ir a una revolución de las fuentes de energía para que con la praxis a distancia, habiéndose vuelto móviles el almacenamiento y el cálculo de la energía, el hombre y el objeto inicien un debate nuevo, objetivo, una dialéctica llena de conflictos que no estaba dada en su finalidad recíproca y su relación obligada. Mediante ello el hombre evoluciona hacia un devenir social objetivo. Mediante ello también el objeto tiende hacia su verdad, que es esa funcionalidad multiplicada por la liberación de la energía. El objeto funcional es el objeto real a través de las revoluciones en el dominio de la energía. La coherencia tecnológica y la coherencia relativa del orden de producción sustituyen la simbiosis energética y la colusión simbólica. Al mismo tiempo, la relación del hombre con el objeto se expresa en una dialéctica social, que es la de las fuerzas de producción, pero lo que me interesa son las consecuencias de esta subversión en el dominio de lo cotidiano. El gestual funcional, el control. Sabemos por nuestras experiencias hasta qué punto se debilita la mediación gestual entre el hombre y las cosas. Aparatos domésticos, automóviles, gadgets, dispositivos de calefacción, de iluminación, de información, de desplazamiento, todo esto no requiere más que una energía, una intervención mínima. A veces un simple control de mano o del ojo, jamás una destreza, y cuando mucho un reflejo. Casi tanto como el mundo del trabajo, el mundo doméstico está regido por la regularidad de los gestos de mando o de telemando, el botón, la palanca, la manija, el pedal o nada. Mi sola aparición en el caso de la célula fotoeléctrica sustituyen a la presión, la percusión, el choque, el equilibrio del cuerpo, el volumen y la distribución de las fuerzas, a la habilidad manual. Lo que se suele exigir es rapidez. A la aprehensión de los objetos en que participaba todo el cuerpo la han sustituido el contacto, manos o pies, y el control, mirada, a veces el oído. En pocas palabras, solo las extremidades del hombre participaban activamente en el medio ambiente funcional. La abstracción liberadora de las fuentes de energía se expresa, pues, en una abstracción igual de praxis humana de los objetos. Lo que requiere es menos la práctica neuromuscular que la praxis de un sistema de vigilancia cerebrosensorial. Pero no solo ella, para templar la abstracción absoluta de la acción a distancia, resta lo que hemos llamado gestual de control, mano, mirada, etc. Este gestual mínimo es en cierta manera necesario, sin él toda la abstracción de poderío perdería su sentido. Es necesario que una participación por lo menos formal le asegure al hombre su poderío. A este respecto, podemos afirmar que el gestual de control sigue siendo esencial no para el buen funcionamiento técnico, una técnica más avanzada podría prescindir de él y sin duda lo hará, sino para el buen funcionamiento mental del sistema. Un nuevo campo de operaciones. Como su energía es abstracta, la funcionalidad de los objetos se vuelve ilimitada. Así como casi no hay sustancia que no tenga su equivalente plástico, casi no hay gesto que no tenga su equivalente técnico. La mecánica más simple reemplaza elípticamente multitud de gestos, concentra su eficacia y se vuelve independiente del operador, tal y como lo es de la materia con la que hay que operar. Forma y uso de las herramientas materia, energía invertida, todos los términos han cambiado. La materia se ha diferenciado infinitamente y a veces se ha volatilizado. Para un aparato de radio es la información. La energía al transformarse ha transformado las materias y las funciones. La técnica no hace sino resumir hechos anteriores, inventa otras operaciones y, sobre todo, desmiembra el campo operatorio en funciones o conjunto de funciones totalmente diferentes. La abstracción del hombre ante sus objetos técnicos
Su alienación espectacular no proviene pues tanto del hecho de que sus gestos hayan sido reemplazados, sino que proviene de la abstracción de la desmembración funcional misma de la imposibilidad de una intuición analógica de esa fragmentación por referencia a objetos anteriores. Solo una inteligencia abstracta nunca inmediata puede adaptarse a las nuevas estructuras técnicas, pero es necesario que el hombre se adapte a este uso cada vez más exclusivo de tales funciones superiores de la inteligencia y del cálculo. Las resistencias profundas crean a este respecto un retardo definitivo. El hombre se vuelve menos coherente que sus objetos, estos últimos lo preceden en cierta manera en la organización del ambiente y por consiguiente imponen sus conductas. Pensemos, por ejemplo, en la máquina de lavar. Por su forma y por su comportamiento no guarda relación precisa con la ropa en el espacio y en el tiempo toda la operación de lavar ha perdido su especificidad. Intervención mínima, desarrollo de la acción calculado. En el agua misma no es más que un vehículo abstracto de los productos químicos detergentes. Funcionalmente la máquina de lavar entra a partir de allí en un campo de relación completamente distinto a la pala de la lavandería o a la cubeta de antaño. Entra en un campo de asociación funcional y continuo con los demás operadores objetivos, con el refrigerador, la televisión, los elementos de colocación y el automóvil, y no como los instrumentos tradicionales en un campo de inmediación práctica entre una materia por transformar y un hombre que lo transforma. Pasamos de un campo vertical en profundidad a un campo horizontal en extensión. De la misma manera que se estructuran las diversas partes del mecanismo de un objeto, así tienden a organizarse entre sí independientemente del hombre. Los diversos objetos técnicos a remitirse de uno a los otros en la uniformidad de su praxis simplificada y a constituirse de tal modo en orden articulado que sigue su propio modo de evolución tecnológica y en el que la responsabilidad del hombre no hará más que ejercer un control mecánico del que, en límite, la máquina misma se encargará. La miniaturización, en vez del espacio continuo pero limitado que crean alrededor de los objetos tradicionales los gestos de su uso, los objetos técnicos instituyen una extensión discontinua e indefinida. Lo que rige esta extensión nueva, esta dimensión funcional, es el constreñimiento de organización máxima, de comunicación óptima. Así también contemplamos con el progreso tecnológico una miniaturización cada vez mayor del objeto técnico. Liberados de la referencia humana de lo que podríamos llamar tamaño natural, consagrados cada vez más a la complejidad de los mensajes, los mecanismos, a imagen del cerebro, avanzan hacia una concentración irreversible de las estructuras hacia la quinta esencia del microcosmos, después de un periodo de expansión prometeica de una técnica que pretende ocupar el mundo del espacio, llegamos a la era de una técnica que opera en el mundo en profundidad. Electrónica, cibernética, la eficiencia liberada del espacio gestual está ahora ligada a la saturación de la extensión mínima que rige un campo máximo y no guarda proporción con la experiencia sensible. Estilización, manejo, envoltura. La estilización de las formas es por doquier correlativa de esta autonomía creciente del mundo funcional y de la organización óptima de la extensión. También las formas se vuelven más autónomas, se aparta cada vez más de una morfología del cuerpo humano y del esfuerzo, y sin embargo hacen siempre alusión a él de una u otra manera. Se organizan libremente, pero perdida su relación con las funciones primarias, persiste siempre en la abstracción de un signo. Eso es su connotación. Tomemos el ejemplo de la mano, cuya importancia en el gestual de control ya hemos visto. Todos los objetos modernos pretenden ser, ante todo, de fácil manejo, es casi lo equivalente de funcional. Pero ¿qué es esta mano en función de la cual sus formas se perfilan? Ya no es de ninguna manera el órgano de prensión en el que culmina el esfuerzo, ya no es más que el signo abstracto del manejo al cual se ajustan bastantemente los botones, las manijas, etc. La operación en sí ya no requiere trabajo manual y se sitúa en otra parte. Nos volvemos a encontrar aquí, en el plano morfológico, el mito de la naturalidad del que hablamos antes. El cuerpo humano no delega más que los signos de su presencia en los objetos cuyo funcionamiento por los demás es autónomo. Delega sus extremidades
y los objetos se perfilan por su parte en función de esta significación morfológica abstracta. Tenemos aquí un sistema de colusión de formas en el que ya solo se hace alusión al hombre. De esta manera, la forma del objeto abraza la mano. De esta manera, el sillón Airborne abraza la forma del propio cuerpo. Una forma se ajusta a otra. La herramienta al objeto tradicional no abrazaba de ninguna manera las formas del hombre. Se ajustaba al esfuerzo y al gesto, por lo demás el cuerpo del hombre se imponía a los objetos para realizar un trabajo material. Hoy en día el cuerpo del hombre no parece encontrarse allí más que como la razón abstracta de la forma acabada del objeto funcional. La funcionalidad, por consiguiente, ya no es imposición de un trabajo real, sino la adaptación de una forma a otra, de la manija a la mano, y a través de ella la elisión, la omisión de los procesos reales de trabajo. Las formas de tal manera separadas de las funciones prácticas y del gestual humano se vuelven relativas unos a otras y al espacio al cual ritman. Tal es hoy nuestra definición del estilo de los objetos, siendo el mecanismo virtual o sobreentendido, algunos gestos simples lo evocan en su potencia, sin hacerlo presente, el cuerpo eficaz del objeto no se lee. Solo la forma que lo envuelve con su perfección se halla presente con su línea, la cual viste y omite, por así decirlo, una energía abstracta y cristalizada. Como se ve en la evolución de algunas especies animales, la forma se exterioriza en torno del objeto como un caparazón, fluida, transitiva, envolvente, unifica las apariencias y rebasa hacia un conjunto coherente la discontinuidad angustiosa de los diversos mecanismos. En estos ambientes funcionales, un cierre continuo de líneas, al mismo tiempo que de materias, cromo, esmalte, plástico, restablece la unidad de un mundo cuyo equilibrio y profundidad aseguraba antaño el gesto humano. Vamos de tal manera hacia un absolutismo de la forma, solo a ella se le requiere, solo a ella se le lee, y es profundamente la funcionalidad de las formas lo que define el estilo. El fin de la dimensión simbólica. En efecto, esta realización formal oculta una falta esencial. Mediante la transitividad universal de las formas, nuestra civilización técnica trata de compensar el desvanecimiento de la relación simbólica ligada al gestual tradicional del trabajo, de compensar la irrealidad, el vacío simbólico de nuestro poderío. Pues la mediación gestual no tiene más que una dimensión práctica, y la energía invertida en el esfuerzo no es tan solo de orden muscular y nervioso. Todo un simbolismo fálico se exhibe en el gesto y el esfuerzo a través de los esquemas de penetración, de resistencia, de modelado, de flotación, etc. De todos los gestos rítmicos, la rítmica sexual es el modelo, y toda praxis tecnológica está muy determinada por ella. Remito al lector a los estudios de J. Bachelard y J. Durant, las estructuras antropológicas de la imaginación. Objetos y útiles tradicionales porque movilizan al cuerpo entero en el esfuerzo y en la realización. Recogen algo de la inversión libidinal profunda del trato sexual, como en otro plano las danzas y los ritos. Ahora bien, todo esto está desalentado, desmovilizado por el objeto técnico. Todo lo que estaba sublimado, por consiguiente simbólicamente investido, en el gestual de trabajo es hoy rechazado. Ya no está más en los conjuntos técnicos de la vegetación teatral, anárquica, de los objetos antiguos que envejecían, que revelaban su trabajo. Falo o vagina vivientes, la alzada o el cántaro hacen legible simbólicamente en su obscenidad la dinámica pulsional de los hombres. Es obsceno también todo lo gestual del trabajo, hoy en día miniaturizado y abstraído en el gestual del control, teatro de la crueldad y de la pulsión. Es el mundo de los objetos antiguos por comparación con la morfolidad formal, la blancura profiláctica y la perfección de los objetos funcionales. La empuñadura de la plancha se esfuma, se perfila, el término es característico en pequeñez y su abstracción. Apunta cada vez más a la ausencia del gesto, y en el caso límite esta forma ya no será de ninguna manera manual, sino también manejable. La forma, al consumarse, habrá relegado al hombre a la contemplación de su poderío. La abstracción del poderío.
Ahora bien, este poderío técnico ya no puede ser mediatizado, no guarda ya una medida común con el hombre y su cuerpo. Por consiguiente, tampoco puede ser simbolizado, las formas funcionales no pueden más que connotarlo. Ellas lo sobredestacan ampliamente en su coherencia absoluta, aerodinamismo, fácil manejo, automatismo, etc. Pero al mismo tiempo formalizan el vacío que nos separa, son como el ritual moderno de operaciones milagrosas, signos de nuestro poderío, pero al mismo tiempo testimonios de nuestra irresponsabilidad ante él. Tal vez haya que buscar ahí la razón. Después de la primera euforia mecánica, de esa satisfacción técnica amorosa, de esa angustia particular que nace en los que han sido objeto del milagro del objeto, de la diferencia forzada del espectáculo pasivo de su poderío. La inutilidad de algunos gestos habituales, la ruptura de algunos ritmos de la vida cotidiana fundados en las maniobras del cuerpo tienen consecuencias psicofisiológicas profundas. De hecho, se ha producido una verdadera revolución en el nivel cotidiano. Los objetos se han vuelto hoy más complejos que los comportamientos del hombre relativos a estos objetos. Los objetos están cada vez más diferenciados, nuestros gestos cada vez menos. Podemos expresar esto de otra manera. Los objetos ya no están rodeados de un teatro de gestos en el que eran las funciones, su finalidad, sino que hoy en día son los actores de un proceso global en el que el hombre no es más que el personaje o el espectador. Citemos como apólogo una historia curiosa. Ocurrió en el siglo XVIII. Un ilusionista muy enterado de la relojería había fabricado un autómata y este era tan perfecto, sus movimientos eran tan sueltos y tan naturales que los espectadores, cuando el ilusionista y su obra aparecían juntos en escena, no podían discernir cuál era el hombre y cuál era el autómata. El ilusionista se vio obligado entonces a mecanizar sus propios gestos y, para colmo del arte, a desarreglar ligeramente su propia apariencia para devolverle su sentido al espectáculo, pues los espectadores se hubiesen sentido demasiado angustiados a la larga por no saber cuál de ellos era él de verdad, y era preferible que tomasen al hombre por máquina y a la máquina por hombre. Tenemos aquí una suerte de ilustración de una determinada relación fatal con la técnica, si no fuera porque en realidad moderna no se anima uno por los aplausos de un público que se siente feliz por haber sido engañado también. La ilustración de una sociedad en la que el aparato técnico estará tan perfeccionado que parecerá ser un aparato gestual sintético superior al aparato gestual tradicional, como la proyección soberana de estructuras mentales acabadas. Por el momento, el gesto humano es todavía el único que ofrece la precisión y la soltura requeridas por algunos trabajos. Pero nada impide pensar que la técnica, según sus progresos incesantes, culmine en una mimesis y sustituya un mundo natural por un mundo inteligible fabricado. Si el simulacro está tan bien hecho que se convierte en ordenador eficaz de la realidad, no ocurrirá entonces que será el hombre el que respecto del simulacro se convierta o convertirá en abstracción. Lewis Mumford observaba ya: la máquina conduce a una eliminación de funciones que llega a la parálisis. No es esta hipótesis mecánica, sino una realidad vívida. El comportamiento que imponen los objetos técnicos es discontinuo, es una sucesión de gestos pobres, de gestos signo, cuyo ritmo está borrado. Es algo como aquello de lo que da testimonio el ilusionista del cuento, el cual ante la perfección de su máquina se ve obligado a dispersarse y a mecanizarse. El hombre es remitido a la incoherencia por la coherencia de su proyección estructural. Frente al objeto funcional, el hombre se vuelve disfuncional, irracional y subjetivo, una forma vacía y abierta entonces a los mitos funcionales, a las proyecciones fantasmagóricas ligadas a esta eficiencia asombrosa del mundo. El mito funcionalista. En efecto, la dinámica concreta del esfuerzo que ha sido abstraída en los mecanismos y los gestos de control no ha desaparecido, sin embargo, se ha interiorizado en una dinámica mental, la de un mito funcionalista, la de la virtualidad de un mundo totalmente funcional del que cada objeto técnico es ya un indicio. El gestual rechazado se convierte en mito, proyección, trascendencia. En el momento en que perdemos la vista del camino de la energía,
en el que experimentamos como algo infuso en el objeto en el momento en que nos convertimos en irresponsables beneficiarios de una ausencia o casi de gestos y esfuerzos. No estamos justificados obligados a creer en una funcionalidad absoluta sin límites en la virtud eficaz de los signos. Resucita aquí algo de la antigua inducción de lo real a partir del signo, que era la regla del mundo mágico. Una parte del sentimiento de eficacia de la magia primitiva se ha convertido en creencia incondicional en el progreso, dice Simondon. Esto es verdad de la sociedad técnica global y lo es también de manera más confusa, pero tenaz, del ambiente cotidiano en el que el menor gadget es el foco de una área tecnomitológica de poderío. El modo de uso cotidiano de los objetos constituye un esquema casi autoritario de presunción del mundo. Ahora bien, lo que el objeto técnico, que no requiere más que una participación formal, nos cuenta es un mundo sin esfuerzos, abstracción y movilidad total de la energía, eficiencia total del gesto signo. La forma funcional, el encendedor. De todo esto da testimonio la fluidez estilizada de las formas funcionales. Esta dinámica mental, simulacro de una relación simbólica perdida, es connotada por ellas, tratando de reinventar una finalidad a fuerza de signos. Así, por ejemplo, el encendedor en forma de guijarro, lanzado con éxito por la publicidad desde hace algunos años, forma oblonga, elíptica, asimétrica, altamente funcional. No es que nos dé fuego mejor que otros, sino que se acomoda perfectamente a la palma de la mano. El mar lo ha pulido para acomodarse a la forma de la mano. Es un estado consumado. Su funcionalidad no es dar fuego, sino ser manejable, y su forma está predestinada por la naturaleza, el mar, por así decirlo, a la manipulación del hombre. Esta finalidad nueva es retórica propia. La connotación es doble en este caso. Este encendedor, que es objeto industrial, pretende recuperar una de las cualidades del objeto artesanal, cuya forma prolongada, el gesto y el cuerpo del hombre. Además, la alusión al mar nos conduce hasta el mito de una naturaleza que está culturalizada en función del hombre y se adapta a sus menores deseos. El mar desempeña aquí el papel cultural de pulidora. Es el artesanado sublime de la naturaleza. Así la piedra, a través del mar recuperada por la mano, nos lleva hasta el fuego. Este encendedor se convierte en un sílex milagroso y toda la finalidad histórica y artesanal entra en el juego en la esencia práctica misma de un objeto industrial. La connotación formal, la aleta del coche. Durante mucho tiempo los automóviles norteamericanos se adornaron con inmensas aletas del Packard que simbolizan la obsesión norteamericana por los bienes de consumo. Tiene también otros significados apenas separado de las formas de los vehículos anteriores y estructurado conforme a su función propia. Rápidamente el objeto automóvil no hace más que connotar el resultado alcanzado. Connotarse a sí mismo como función victoriosa, se presencia entonces un verdadero triunfo del objeto. La aleta del coche se convierte en un signo de la victoria sobre el espacio, signo puro, puesto que no guarda relación con esta victoria, puesto que más bien lo pone en peligro, puesto que hace más pesado al coche y aumenta los estorbos. La movilidad concreta y técnica destaca aquí en fluidez absoluta, pues la aleta no es signo de la velocidad real, sino que señala una velocidad sublime sin medida. Sugiere un automatismo milagroso, una gracia, es la presencia de esta aleta la que para la imaginación parece impulsar al coche. Este vuela entonces con sus propias alas imita un organismo superior, mientras que el motor es el eficiente real, la aleta es el eficiente imaginario. Esta comedia de la eficiencia espontánea y trascendente del objeto requiere inmediatamente símbolos naturales. El automóvil se adorna con las aletas y fuselaje, que en otras partes son elementos estructurales. Hace suyos los signos del avión, objeto modelo, del espacio, más aún es a la naturaleza a la que quita sus signos, al tiburón, al pájaro, etc. En nuestros días, la connotación natural ha cambiado de registro. Antaño se podía contemplar el desenfreno del reino vegetal que sumergía a los objetos e incluso las máquinas bajo los signos de los productos de la tierra para naturalizarlos. Hoy en día vemos cómo se está formando una sistemática de la fluidez que ya no busca su connotación en la tierra y la flora, elementos estáticos, sino en el aire y el agua, elementos fluidos, y en la dinámica animal. Pero esta naturalidad moderna, aunque haya pasado del orgánico a lo fluido, sigue siendo no obstante una connotación de naturaleza, el objeto anestructural y necesario
como la aleta del coche, connota siempre al objeto técnico naturalmente. Por eso mismo lo connota alegóricamente cuando la estructura fija es inválida por los elementos anestructurales. Cuando el detalle formal invade el objeto, la función real no es sino coartada y la forma no hace más que señalar la idea de la función. Se vuelve alegórica. Las aletas del coche son nuestra alegoría moderna. Ya no tenemos musas ni flores, tenemos nuestras aletas de automóvil y nuestros encendedores pulidos por el mar. Y es en la alegoría donde se expresa el discurso inconsciente, es en la aleta del automóvil donde se manifiesta el fantasma profundo de la velocidad, pero de modo alusivo y regresivo. Pues si la velocidad es una función de orden fálico, la aleta del automóvil, por su parte, no deja de ser más que una velocidad formal, fija, casi visualmente comestible. Ya no es el término de un proceso activo, sino de un disfrute en efigie de la velocidad, una suerte de estado último, pasivo de degradación de la energía en signo puro, donde el deseo inconsciente repite un discurso inmóvil. De tal manera la connotación formal equivale a la imposición de una censura. Detrás de la realización funcional de las formas, el simbolismo fálico tradicional se ha desligado. Por una parte, se abstrae en un simulacro de poderío, el mecanismo oculto y legible. Por otra parte, regresiva y narcisista, se contenta con la envoltura de las formas y su funcionalidad. La coartada de la forma. Vemos mejor gracias a eso, cómo discurren las formas y a lo que tiende este discurso, siendo relativas unas a otras y remitiendo continuamente en su estilización a formas homólogas. Se nos dan como un discurso acabado, realización óptima de una esencia del hombre y del mundo. Pero este discurso nunca es inocente. La articulación de las formas entre sí esconde siempre un discurso indirecto. La forma del encendedor es relativa a la forma de la mano, a través del mar, que la ha pulido. La aleta del automóvil es relativa al espacio recorrido a través del avión, del ave. De hecho, a través de la idea del mar, de las ideas del avión y del ave, de tal manera vemos por doquier la idea de naturaleza. En sus múltiples formas, elementos, animales, vegetales, el cuerpo humano, el espacio mismo. Inmiscuirse en la articulación de las formas en la misma medida en que éstas, al construirse en sistema, crean una especie de finalidad interna. Se connotan de naturaleza, pues la naturaleza sigue siendo la referente ideal de toda finalidad. Los objetos vulgares que se agotan en su función no tienen otra finalidad. No podríamos hablar de ambiente a su nivel, sino simplemente de entorno. Durante mucho tiempo se les ha querido imponer a una finalidad grosera, se ha decorado con flores a las máquinas de coser y hace poco todavía Cocteau y Buffet vestían refrigeradores, o bien, al no poderlos naturalizar, se contentaban con velar su presencia. Es así como, después de una fase muy breve en la que la máquina y la técnica, orgullosas de su emancipación, exhibieron su practicidad de manera obscena, el pudor moderno se encarniza en velar la función práctica de las cosas. La calefacción con mazut está a cargo de una instalación absolutamente invisible. Siendo indispensable, el garaje no debe imponerse a la vista en ninguna parte del jardín. Por consiguiente, ha quedado disimulado tras un promontorio de rocas. Un jardín alpino recubre el techo de cemento y del local que comunica con el interior de la propiedad a través de una puertecita oculta en la rocalla. Naturalización, escamoteo, superimpresión, decoración. Estamos rodeados de objetos en los que la forma interviene como una falsa solución al modo contradictorio en que es vivido el objeto. Hoy en día la decoración incoherente ha cedido su lugar a soluciones más sutiles, pero la connotación de naturaleza implicada en el discurso mismo de las formas no deja por ello de estar presente siempre. Esta naturalización se encarga espontáneamente de referencias morales y psicológicas. El léxico de la publicidad es revelador. Toda una terminología emocional, calor, intimidad, irradiación, sinceridad, retórica de los valores naturales, acompaña al discurso publicitario, al cálculo de las formas y al estilo funcional. Este calor, esta sinceridad, esta lealtad nos dicen mucho acerca del equívoco de un sistema en el que se traslucen como signos al igual título que hace poco el ave, el espacio o el mar. Valores tradicionales desde hace tiempo perdidos. Cierto es que no se debe
no se puede hablar de hipocresía, pero este mundo sistemático, homogéneo y funcional de colores, de materias y de formas en el que por doquier no son negados, sino desmentidos, omitidos y desconocidos, el deseo, la pulsión, la fuerza explosiva del instinto, ¿no es también un mundo moral e hipermoral? Si la hipocresía moderna no consiste en velar la obscenidad de la naturaleza, si estriba en contentarse o en tratar de contentarse con la naturalidad inofensiva de los signos.